Ya, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, buen día, buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Ya, Buen vamos día, a empezar. doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Ya están 24, está bien. Hoy nos toca avanzar plexo cervical y plexo braquial. Es continuación nomás de los nervios, los que estamos llevando. Hemos visto ya los 12 pares craneales. Seguimos con nervios. Esos 12 pares craneales eran los nervios que están yendo a dar motricidad, a recoger sensibilidad, y la parte vegetativa que está yendo a las glándulas. Eso hemos visto. Ahora vamos a ver un conjunto de nervios y estos nervios salen de la médula espinal. Entonces voy a tratar de dibujárselos aquí porque todo aquí está letra. Esto es la presentación de la doctora Paola Medrano, tal vez la han conocido. Y vamos a ver en esta presentación. Miren, voy a dibujar la médula espinal. Hemos visto que a partir del, del bulbo, del puente, del mesencéfalo, nacían los pares craneales con sus orígenes aparentes. Ahora, a partir de esto que es la médula espinal, van a nacer también pares, pero ya no pares craneales, sino pares raquídeos. ¿Qué quiere decir? Al lado derecho sale el primer nervio cervical, al lado izquierdo este sería el primer par cervical. Miren, se va a llamar C1. ¿Por qué? Porque es el primer nervio cervical, este del lado izquierdo, este será del lado derecho. Ahora voy a hacer el segundo par. Entonces este va a ser segundo nervio cervical, segundo par, tercer par, y así, cuarto par, quinto par, sexto par, así. Aquí esto va a ser región cervical. En la médula tenemos 4 porciones. Porción cervical, aquí vamos a hacer la porción torácica. Aquí vamos a hacer la porción lumbar. Y aquí vamos a hacer la porción sacrococcígea.
Entonces, miren, la médula había tenido 4 porciones. Superiormente la porción cervical, la porción torácica, lumbar, sacrococcígea. En cada porción están naciendo los pares raquídeos. Entonces aquí yo voy a tener primer par raquídeo o primer par torácico, ahora le vamos a llamar T1, T1. Este va a ser el T2, así sucesivamente, son 12 pares. 12 pares. En total son 31 pares raquídeos. 31 pares raquídeos. Entonces están así, por regiones. Lumbar igual. Primer par lumbar, segundo par lumbar, tercero, cuarto, quinto. Son 5 pares. Entonces lo ponemos L1, primer par lumbar quiere decir. L2 y así sucesivamente. Lo mismo aquí. C1, C2, C3 son 5. Ahí está, 5. Y coccígeo es un hito. Coccígeo, un hito. Entonces tenemos aquí a estos nervios que están saliendo de la médula espinal y se llaman pares raquídeos. Cuando estos pares raquídeos se unen, miren, este conjunto de nervios se va a llamar plexo. Plexo. A este conjunto de nervios. Igual aquí, va a haber un conjunto de nervios, se va a llamar también plexo. Aquí, este conjunto de nervios se va a llamar plexo. Y aquí igual, plexo. Ahora, estos nervios que están formando los plexos tienen una función, ¿no? Tienen que ir a inervar, irán algunos, estas ramas cervicales, irán a recoger la sensibilidad de los músculos del cuello, de aquí de la región cervical, y vamos a ver un nervio, dos ramas motores de este plexo que se llama plexo cervical. ¿Por qué? Porque están haciendo de la unión de estos nervios en la parte cervical de la médula, va a formar el plexo cervical. Aquí está escrito plexo cervical. Este plexo va a dar ramas motoras, ya saben qué quiere decir motor, y va a dar ramas sensitivas. También ya saben. Entonces, las motoras van a ir a dar motricidad, ¿no? Para que el músculo se contraiga y se relaje. En cambio, las sensitivas van a ir a recoger esos estímulos de calor, dolor, frío, ¿no es cierto? Mediante el tacto. Ahora, el plexo torácico es lo mismo, va a ir a músculos, va a ir a algunas vísceras. Tenemos aquí el plexo lumbar lo mismo, va a ir a músculos, va a ir a vísceras. El plexo sacrococcígeo igual a músculos y a vísceras, y así sucesivamente. Ahora, este plexo cervical también va a ir a músculos, va a ir a vísceras. Ya, ahora vamos a hablar de este plexo. ¿Cuáles son los nervios que van a formar este plexo? Luego voy a avanzar este. Anatomía 1 solo son estos dos plexos, plexo cervical y plexo braquial, aquí en la región torácica. Ahora borramos esto. Ay, me he olvidado decirles algo más. Pero eso voy a hacer en este dibujito, para que me entiendan. Ahora, ¿por dónde salen esos nervios? Esos nervios. Vamos a hacer este dibujito de la vértebra, así. El cuerpo, la pos transversa, la pos espinosa, el agujero vertebral. Aquí había un elemento que unía el cuerpo con la pos transversa y las apofis articulares que son superiores e inferiores. Y esto se llama pedículo, ¿no ve? Pedículo. Pedículo. Y aquí vamos a encontrar aquí otro pedículo y así. Y la superposición de estos pedículos va a formar estos agujeros que se llaman agujeros intervertebrales, o le llaman también de conjunción. Les voy a escribir así, de conjunción. Entonces, la superposición de estos pedículos forman estos agujeros, así, que se llaman agujeros de conjunción. Entonces, estos nervios que nacen de aquí, de la médula espinal, van a salir por estos agujeros de conjunción. Y cuando salen, se dividen en dos ramas, rama anterior y rama posterior. Esta va a ser la rama anterior. Esta es la rama posterior. Estos plexos que voy a hablar ahora, plexo cervical y plexo braquial, nacen cuando las ramas anteriores se unen. ¿Por qué? Porque las posteriores van a ir directo a los músculos de la región posterior aquí en el tronco. Van a ir a músculos y a piel. En cambio, las ramas anteriores van a venir aquí, a toda la parte anterior, y esas son las que nos interesan. Entonces, miren, estos pares raquídeos salen por los agujeros intervertebrales o de conjunción y se dividen en dos ramas, rama anterior y rama posterior. La rama anterior
estas ramas anteriores, cuando se juntan con otras ramas anteriores, forman plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, plexo coxígeo, plexo pudendo, así. Ahora, estas ramas posteriores no forman plexos. Directamente esas ramas posteriores van a ir a los músculos y piel de la región posterior. Solo las ramas anteriores van a formar esos plexos. Solo las anteriores. Entonces yo voy a hablar, si estoy hablando del plexo cervical y plexo braquial, solo voy a hablar de las ramas anteriores. Las posteriores, no. Ahí está, miren. Estamos viendo aquí la médula espinal. Y a partir de la médula estamos viendo los nervios cervicales de color lila, los nervios torácicos de color amarillo, medio mostaza, anaranjado, no sé qué color verán ustedes, yo veo un color mostaza. Los nervios lumbares de color verde y los sacrocoxigios, sacros de color rojo y coxigio de color, no sé qué color será este, parece un lila bajito. Entonces estoy viendo aquí 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Ahora, ¿qué pasa? Estos nervios cervicales tienen 2 ramas, hemos dicho. Esta es la rama anterior, porque esta tiene que ser la posterior. ¿Por qué digo que es la rama anterior? Porque estas ramas anteriores se van a unir y van a formar el plexo cervical. Lo mismo aquí de los nervios torácicos. Esta va a ser la rama anterior, atrás la posterior. ¿Quiénes se van a unir? Las ramas anteriores para formar el plexo braquial. Aquí igual. Rama anterior, rama posterior. Rama posterior, rama anterior, rama posterior, rama anterior, así. ¿Quiénes van a formar el plexo lumbar? Las ramas anteriores. Igual aquí en el sacro. Estos nervios sacros con las ramas anteriores van a formar el plexo sacro. El plexo coxigio, igual, rama anterior del nervio coxigio formará el plexo coxigio. Igual aquí, las ramas anteriores de los nervios cervicales, las ramas anteriores de los torácicos van a formar los plexos. ¿Por qué? Porque las ramas posteriores no forman plexos, van directamente a los músculos y a la piel de la región torácica. Entonces aquí está, miren, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, un coxigio. Y aquí también nos dice, ¿no? Miren. Dice, se divide, estos nervios, estos pares raquídeos se dividen en rama anterior y rama posterior. La rama posterior está destinado a los músculos de la parte posterior del tronco, ¿ya? Y a los tegumentos. Cuando hablamos de tegumento, quiere decir piel, ¿ya? Piel. El libro dice tegumento, es lo mismo que decir piel. Ahora, ¿qué pasa con las ramas anteriores? Inervan a la piel y a los músculos de la parte anterior, pero a partir de los plexos. ¿Por qué? Porque estas ramas anteriores se unen y forman plexos. Ahora sí, entonces ya saben por dónde salen estos nervios. Ahora aquí también en esta imagen está la imagen o la figura de los agujeros de conjunción. Miren, entre pedículo aquí y pedículo, agujero intervertebral o de conjunción. Pedículo y pedículo, otro y otro. Y así, ¿no? Miren. Se han superpuesto aquí los cuerpos vertebrales y como los pedículos están lateral a los cuerpos vertebrales, se están formando estos agujeros de conjunción o intervertebrales por donde están saliendo esos nervios. Ahora sí, el plexo cervical, ¿cómo está constituido? El plexo cervical, dice, está formado por la unión de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a dibujar esto, voy a dibujar aquí la médula, así larga, y voy a dibujar primer par con su rama anterior y rama posterior, segundo par, rama anterior, rama posterior, tercer par, rama anterior, rama posterior, cuarto par, rama anterior, rama posterior. Ahí está. Entonces, esto había sido el plexo cervical. El plexo cervical está formado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, yo tengo aquí C1, C2, C3 y C4. Y solo las ramas anteriores, Ahora, ¿qué pasa con estas ramas anteriores? Se van a ir anastomosando. Miren, vamos a poner rama anterior,
rama anterior y rama anterior. Ahí está. Esto es plexo cervical. Ahora, ¿qué pasa con estas ramas anteriores? Dice que se anastomosan, miren. La rama anterior de C1 se anastomosa con C2. La rama anterior de C2 se anastomosa con C3. Y la rama anterior de C3 se anastomosa con C4. Ahí está. Entonces, repito otra vez. Estas son las ramas anteriores. Le voy a poner rama anterior. Rama anterior de C1 se anastomosa con rama anterior de C2. La rama anterior de C2 se anastomosa con la rama anterior de C3 y la rama anterior de C3 con la C4. Ahí está. Entonces, se han anastomosado y que han formado esto. 1, 2, 3, que se llaman asas. La primera asa se llama asa del Atlas. Voy a escribir asa. Esta primera, esto, se llama asa del Atlas. Eso está escrito aquí ya, pero como no hay dibujo, estoy explicando aquí. La segunda rama se llama asa del Axis. Y la tercera rama se llama tercera asa cervical. Tercera asa cervical. Entonces, miren, el plexo cervical, desde aquí voy a hacer. Está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3, C4. ¿Qué quiere decir? Los primeros nervios cervicales con sus ramas anteriores. C1, C2, C3, C4. ¿Qué pasa con estas ramas anteriores? Se anastomosan entre sí. ¿Qué quiere decir? La rama anterior de C1 se anastomosa con la rama anterior de C2. La rama anterior de C2 se anastomosa con la rama anterior de C3. Y la rama anterior de C3 se anastomosa con la rama anterior de C4. Esta anastomosis forma tres asas. Miren, esto es un asa. Eso quiere decir. Otra asa y otra asa. 1, 2, 3. Estas tres asas, que se llaman así. La primera asa se llama asa del Atlas. ¿Por qué? Porque está a la altura del Atlas. La segunda se llama asa del Axis. Está a la altura de esa vértebra que se llama axis, que ya lo hemos conocido. Y la tercera está pues a la altura de la tercera vértebra cervical y se llama tercera asa cervical. Entonces ya saben de dónde se forman las asas. Asa del Atlas, asa del Axis y tercera asa cervical. Tres asas. Distribución. Miren, esta es una imagen del plexo cervical. Esta es una imagen. Y aquí yo estoy viendo, miren, igual. Estoy viendo aquí los agujeros de conjunción. Miren, les voy a mostrar. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Agujeros intervertebrales o de conjunción por donde están saliendo los nervios. Pero yo estoy viendo aquí que en el Atlas no hay agujero de conjunción. ¿Se acuerdan? Había el arco vertebral para la arteria vertebral y primer nervio cervical. Ahí está. Está pasando por ese arco posterior del Atlas, el primer, ¿no? Rama anterior de C1. Ahora, yo estoy viendo aquí el otro agujero entre el Atlas y el Axis, y rama anterior de C2, 3 y 4. Ahí están. Esos cuatro nervios están formando el plexo cervical. Ahora, ¿qué pasa? A partir de este plexo, que es este, miren, a partir de este C1, C2, C3, C4, hasta aquí. A partir de estas tres asas y de este plexo están naciendo varios nervios, como están viendo aquí. Dice nervio occipital menor, auricular mayor, nervio cervical o transverso. Estoy viendo la rama descendente y voy a encontrar aquí este nervio que se llama frénico. Estos nervios están naciendo de este plexo que se llama plexo cervical. Ahora, estas ramas, todas estas que yo he mencionado, se dividen así, en nervios motores o profundos o cutáneos o superficiales. ¿Qué quiere decir? Que estos nervios se van a distribuir. ¿Por qué? Porque algunos son superficiales. Estos son superficiales, y están yendo a la piel solamente, a la piel, y son superficiales, a recoger las sensibilidades también. En cambio, este nervio que se llama frénico y esta rama que es la descendente son las ramas profundas o motoras. ¿Qué quiere decir? Van a llevar la motricidad
o se van a encargar de ir a dar motricidad a los músculos. Vamos a ver a qué músculos. Entonces voy a distribuir a todos estos nervios que he nombrado, voy a distribuirlos en superficiales y profundos. Primero voy a hablar de los motores o profundos, de estos, porque son los más importantes. Estos también son importantes, pero estos, los profundos, recorren hasta el abdomen. Uno de ellos, ¿cuál? El frénico. Llega hasta el abdomen. Entonces, este nervio es bien importante. Gracias a este nervio que es el frénico, uno tiene ese deseo o esa sensación de toser, de estornudar, de expectorar. Ahorita les voy a explicar qué es expectorar. Interviene en el parto, en la defecación, cuando uno está estreñido. Entonces, y también va a ir a inervar a la glándula suprarrenal izquierda. El nervio vago izquierdo va a ir a la glándula suprarrenal izquierda. Entonces, miren, este nervio frénico es bien importante. Entonces, vamos a empezar a hablar de él. Ahora, entonces, este plexo cervical se divide en plexo cervical superficial y plexo cervical profundo. ¿No ve? ¿Qué quiere decir? Que algunas ramas son superficiales, van a piel, otras son profundas, van a músculos. Ahora vamos a ver cuáles son. Ahí está. Entonces tenemos estas ramas y vamos a hablar de las motoras o profundas. ¿Cuáles son? El nervio frénico y esta rama que se llama rama descendente. Rama descendente. Entonces, yo tengo al plexo cervical profundo o motor con dos nervios. El nervio frénico, que va a ser frénico izquierdo, frénico derecho, y voy a encontrar a la rama descendente. Rama descendente. Voy a hablar de esas dos. El nervio frénico. Este nervio frénico, miren, está bajando de aquí y de aquí. Este nervio frénico dice que nace de la rama anterior de C4. De aquí están así. De la rama anterior de C4. Alguna vez, dice, alguna vez nace de la rama anterior de C5, por eso está así el dibujo. Pero el libro de Rubiel dice, nace de la rama anterior de C4. Entonces vamos a respetar lo que dice nuestro libro, nuestra bibliografía básica. Y vamos a decir que el nervio frénico nace de la rama anterior de C4. Ahí está, miren, de C4. Ese es su origen principal. Ahí está. Dice ramos motores o profundos, o si quieren, plexo cervical profundo también se llama. Plexo cervical profundo. Dentro de ese plexo tenemos al nervio frénico y a la rama descendente. Vamos a hablar del nervio frénico. ¿Ya? Ahí está. Nace por medio de una raíz principal del cuarto nervio cervical. Entonces, no se van a olvidar, por favor, que nace, su origen principal es de la rama anterior de C4, del cuarto nervio cervical. Ahora lo voy a pintar de un color amarillo al nervio y lo vamos a hacer grueso. Así. Ahora, trayecto. Miren, este es el nervio frénico. Este es el nervio frénico. Lo voy a pintar ahorita mientras vaya haciendo trayecto. Este nervio frénico casi podría asegurarles que tiene el mismo trayecto del nervio vago, solo que es anterior al nervio vago. ¿Ya? Entonces los dos juntitos descienden, el nervio frénico y el vago juntos, pero el frénico delante y el vago detrás. Entonces vamos a recordar un poquito del trayecto del vago y vamos a hacer diferencia con el nervio frénico. Una vez que ha nacido de la rama anterior de C4, va a venir por aquí, por el cuello. Pero hemos dicho que el nervio vago venía envuelto en la vaina carotidia junto con la vena yugular interna y la arteria carótida interna, ¿no? Eso hemos dicho del nervio vago. Este nervio va a bajar junto con este músculo que está escrito aquí, que se dice o se llama escaleno anterior. Miren, este es el nervio frénico. Y va a recorrer envuelto en la vaina, dice, del músculo escaleno anterior. Hemos visto, ¿no ve? Escaleno anterior que se inserta en la primera costilla. Escaleno medio, primera costilla, y el escaleno posterior, segunda costilla, más atrás. Entonces, este nervio va a recorrer aquí por el cuello y va a ir delante del músculo escaleno anterior, junto con el músculo delante de él, envuelto en su vaina. ¿Qué quiere decir? Todos los músculos están envueltos con su vaina. ¿No? Es un tejido conjuntivo que envuelve al músculo.
Entonces, este nervio está, miren, bajando con este músculo que es el escaleno anterior, aquí en el cuello, envuelto en la vaina del músculo escaleno anterior. Ahora, ¿qué pasa en la base del cuello? La base del cuello es esto, ¿no? Esto es la base del cuello. La base del cuello llamamos a este orificio superior del tórax. Entonces, para entrar al tórax necesitamos encontrar el orificio superior. A esto le llaman base del cuello. Aquí en la base del cuello tenemos que encontrar al músculo escaleno anterior y al escaleno medio, hacia los dos. Y dice, mire, en la base del cuello, dice, se proyecta en el intersticio que pasa entre las dos cabezas externales del músculo esternocleidomastoideo. Este músculo hemos hablado nosotros que se llama esternocleidomastoideo. Y hemos visto que este músculo tenía dos inserciones aquí abajo, dos fascículos. Fascículo esternal, uno en el esternón, y fascículo clavicular en la clavícula. Dos separados, dos fascículos diferentes. En el espacio que existe entre el fascículo esternal y el fascículo clavicular, por ahí va a pasar el nervio frénico, ¿ya? Por ahí. Aquí le llaman, hay una patología que le llaman neuralgia del nervio frénico. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que viene un paciente y le dice, doctor, tengo un dolor en el cuello horrible, no me lo puedo tocar. Cuando me toca la blusa o la camisa, me toca esta porción, me duele, es un dolor insoportable. Nada puede rozar ahí, en esta región. Entonces, lo que hacemos es ir a buscar la cabeza. Miren, estoy girando y este es mi músculo esternocleidomastoideo. Se notan las dos cabezas aquí, ¿no? La cabeza external y la clavicular. Entonces, por aquí está pasando. ¿Qué hago yo? Me acerco y toco. Aquí, y no va a poder soportar el dolor. Entonces, ustedes tocan y dice, ¡ay! Grita el paciente. ¿Por qué? Porque aquí está pasando el nervio frénico y aquí se produce la neuralgia, ¿no? Si ha inflamado este nervio. Entonces, miren, por eso. Ahora, ya sé por dónde pasa en el cuello, delante del músculo escaleno anterior, ¿no? Pegado al músculo, envuelto en su vaina. En la base del cuello, aquí pasa entre los fascículos external y clavicular, ¿ya? Ahora, para entrar al tórax, cuando está entrando al tórax, el nervio frénico derecho y aquí el nervio frénico izquierdo tienen diferente trayecto. ¿Por qué? Vamos a hablar del frénico derecho, igualito del vago vamos a hablar. ¿Y por qué es la diferencia? Porque al lado derecho del arco aórtico, están haciendo al lado derecho, aquí está, el tronco brachiocefálico derecho. En cambio, al lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico, directamente están haciendo aquí la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿no es cierto? Eso es la diferencia. Ahora voy a ver por dónde va a pasar este nervio frénico al lado derecho y por dónde al lado izquierdo. Está escrito aquí, dice el nervio frénico derecho, dice, discurre entre la arteria y la vena subclavia. Ahí está, miren, está bajando. Esta es la arteria subclavia derecha que están haciendo del tronco brachiocefálico. Y esta es la vena subclavia que va a dar origen a la vena cava superior. Entonces, miren, este nervio está pasando entre los dos, entre la arteria y la vena subclavias derechas. Eso dice. Ahí está. Luego, una vez que ha entrado aquí al tórax, yo voy a encontrar aquí al pulmón derecho. Así, al pulmón derecho. Y este vértice del pulmón derecho se llama cúpula. Como está arriba, le han puesto el nombre de cúpula. Y va a llegar, dice, a la cúpula pleural, así. Va a llegar a la cúpula pleural. Luego, ¿qué va a pasar? Ahorita hasta aquí, hasta el orificio superior del tórax nomás, hasta la entrada. ¿Qué pasa con el izquierdo? Hasta aquí nos vamos a quedar, llega a la cúpula pleural. ¿Qué pasa con el izquierdo? Dice el nervio frénico izquierdo, discurre lateral al arco y conducto torácico y vena subclavia. Este va a pasar primero lateral al arco aórtico y lateral a un conducto que se llama conducto torácico y va a pasar por aquí, por esta vena que se llama vena subclavia izquierda. Entonces, este nervio va a pasar lateral al arco, va a pasar lateral al arco aórtico, ¿no? Va a pasar lateral al conducto torácico y va a pasar por la vena subclavia izquierda. Ese es el trayecto.
Ahora seguimos. ¿Qué pasa con el nervio frénico derecho? Seguimos con el trayecto. Desciende por el lado lateral al tronco brachiocefálico derecho, viene a la cúpula pleural, va a pasar, aquí está una vena que se llama vena cava superior, aquí, la vena cava superior, va a pasar por el lado derecho de la vena cava superior, así, aquí. Ahora yo voy a encontrar aquí al bronquio principal derecho y aquí al bronquio principal izquierdo. Este nervio frénico va a pasar delante del pedículo pulmonar derecho, dice. Delante. ¿Se acuerdan? El vago pasaba detrás del bronquio principal derecho y detrás del bronquio principal izquierdo. El vago pasaba detrás. El frénico pasa por delante, por delante. Esa es la diferencia entre el vago y el frénico. Entonces, cuando ustedes vean en el preparado, en la práctica, un nervio pasando delante de los bronquios, ese es el frénico. Y si ven otro nervio grueso pasando por detrás, así por detrás, ese es el nervio vago. Juntitos están, solo está delante el frénico y detrás está el vago y aquí está el bronquio, así. Los dos juntitos descienden. Solo esta es la diferencia para que se den cuenta cuando nosotros pinchamos y les decimos, ¿este es el vago derecho o es el frénico derecho? ¿Se fijan? Si está pasando delante del bronquio que está entrando aquí al pulmón derecho, delante del bronquio principal derecho, ese es el frénico. Y el que está pasando detrás es el vago. Ahí está, igual de la izquierda, ¿no? Pasa adelante. Listo. Entonces, miren, es sencillo nomás su trayecto. Pasa en el cuello, delante del músculo escaleno anterior. Cuando llega a la base del cuello, pasa entre el fascículo external y clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Va a ir lateral al bronquio, al tronco brachiocefálico, pasa por la cúpula pleural, pasa lateral derecho a la vena cava superior, va a pasar delante del bronquio o delante del pedículo pulmonar. ¿Qué quiere decir pedículo? Entrada y salida de vasos. Entonces aquí está entrando el bronquio, está entrando la arteria, está saliendo la vena, entonces está pasando delante de todos esos elementos el nervio frénico, ya sea derecho ya sea izquierdo. Ahora, ¿dónde más? Aquí está el diafragma. Aquí está el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Separa el tórax del abdomen. El diafragma es un músculo potente, grueso, que tiene esa función, separar los órganos torácicos de los órganos intraabdominales. ¿No ve? Está separando aquí el hígado de los pulmones, está separando el corazón del estómago, del páncreas, del intestino delgado, del grueso. Este músculo diafragma. ¿Qué va a pasar con el nervio frénico? Va a llegar, dice, hasta el diafragma y va a ir hasta el ligamento freno pericárdico derecho. Freno pericárdico derecho y va a terminar en esta vena, que es continuación de esta. Si esta era la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior. Entonces, este nervio frénico derecho, el frénico derecho, va a venir aquí y va a terminar aquí en la vena cava inferior y va a dar unos ramos aquí a este órgano grande que se llama hígado. Estoy hablando solo del derecho. Entonces, miren, va a venir el nervio frénico derecho, va a pasar lateral a la vena cava inferior, le va a inervar, va a pasar delante del pedículo pulmonar derecho, va a llegar al diafragma, le va a inervar al diafragma, va a venir, va a penetrar el abdomen, va a llegar a la vena cava inferior a la que va a inervar y va a terminar dando algunos ramos aquí al hígado y va a inervar al hígado. Este es el frénico derecho. Ahorita voy a explicar funciones. En cambio, el izquierdo. Igual, el izquierdo pasa lateral al arco aórtico, por la vena subclavia izquierda, lateral al conducto torácico. Va a pasar delante del pedículo pulmonar, va a pasar, dice, a 2 centímetros del nacimiento del bronquio principal izquierdo, va a pasar delante del pedículo pulmonar. Aquí está el pulmón izquierdo. Aquí está el pulmón izquierdo, va a pasar anterior al pedículo pulmonar izquierdo, va a llegar, va a pasar, aquí hay una diferencia, antes de llegar al diafragma,
antes de llegar al diafragma, vamos a dibujar aquí el corazón. Así. ¿Qué pasa con el nervio frénico izquierdo? Este nervio frénico izquierdo va a pasar por el vértice, miren, por el vértice del corazón. Va a pasar aquí, va a llegar, se va a unir al vértice del corazón, va a llegar al diafragma, sí, va a llegar al diafragma. Va a dar algunos ramos aquí, a la vena cava inferior también, al músculo diafragma, pero da la casualidad de que este nervio frénico izquierdo va a llegar aquí, tenemos un órgano que se llama riñón, el riñón izquierdo, y aquí hay una glándula que se llama suprarrenal izquierda. Este nervio frénico izquierdo va a venir aquí hasta la glándula suprarrenal izquierda. Entonces, miren, el derecho no. Y va a la vena cava inferior y va al hígado. En cambio, este nervio nervio frénico izquierdo, una vez que llega al vértice del corazón, llega al diafragma, va a pasar el diafragma y va a llegar aquí a la glándula suprarrenal izquierda y también a la vena cava inferior. Entonces, el izquierdo va a la glándula suprarrenal izquierda, el derecho no, ¿no? Esa es la diferencia de ambos. Ahora, borramos. Eso es lo que dice en esto que está escrito. Todo esto está escrito aquí. Seguimos. Ahí está. Distribución del frénico. Aquí están los frénicos. Miren, ambos. Aquí está el frénico derecho. Así. Aquí está el frénico izquierdo. Por el vértice del corazón. Y va a ir hasta la glándula suprarrenal izquierda. En este trayecto va a dar ramos musculares superiores, dice. ¿Por qué? Hemos dicho que está pasando por el diafragma. Entonces va a dar ramos musculares superiores para el músculo diafragma. Y va a dar, dice, un ramo abdominal. ¿Para quién? Para la vena cava inferior. Entonces, el nervio frénico derecho va a dar ramos musculares superiores que van al músculo diafragma y da un ramo abdominal cuando entra al abdomen para la vena cava inferior. En este trayecto también forma plexo y va a formar un ganglio que se llama ganglio frénico derecho. Entonces, miren, cuando viene aquí al abdomen, da un ramo abdominal para la vena cava inferior y va a formar el ganglio frénico derecho. En cambio, ¿qué pasa con el izquierdo? Hemos dicho que el izquierdo en este trayecto también va a inervar al diafragma, entonces va a dar ramas musculares superiores. Va a dar un ramo abdominal, también va a la vena cava inferior, pero la diferencia de este es que da un ramo, va a dar un ramo a la glándula suprarrenal izquierda y da la casualidad de que este nervio frénico izquierdo no forma ganglio frénico izquierdo, no, solo va a formar el derecho, va a formar un ganglio que se llama ganglio frénico derecho, el izquierdo no, va a terminar en la glándula suprarrenal izquierda. Entonces, esto era el nervio frénico. Ahora, aquí he visto una presentación, una diapositiva con las funciones. Miren, les voy a explicar aquí funciones. Es bien importante este nervio frénico. Inerva el diafragma, hemos visto. Mecanismo de la inspiración. Entonces, al inervar al músculo diafragma, el músculo diafragma es un nervio, es un músculo, perdón, inspirador. Gracias a él podemos meter aire. ¿Ya? Inspiración es meter aire, expiración, botar el aire. Entonces, este nervio frénico participa, como inerva al músculo diafragma, participa en la inspiración. Entonces, cuando ustedes están metiendo el aire a sus pulmones, es gracias a este nervio. ¿Por qué? Porque está inervando al músculo diafragma. Acciones de toser, estornudo, expulsar el esputo y protección de las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir? La acción de toser ya saben ustedes, ¿no? Cuando ustedes están enfermos, se ha inflamado las vías respiratorias superiores e inferiores y se ha llenado de flemas los pulmones, nos da ese estímulo de toser para expulsar
El esputo, ¿saben qué es esputo? Es esa secreción mucosa que sale de los pulmones. Esas flemas que ustedes cuando están enfermos expectoran y tienen que escupir a la taza del baño porque no se escupe a la tierra, no se escupe en la calle. Si están en la calle tienen que escupir, tendrán un Kleenex, papel higiénico. Cuando uno está tosiendo y quiere expulsar las flemas, lo que hace es agarrar ese papel higiénico, que se van a suponer que es papel, expulsar aquí, agarrar en una bolsita, guardarse al bolsillo y luego botar a la basura. Porque yo he visto mucha gente que cuando está con tos, ¿qué hace? Bota esas flemas, expectora esas flemas, que se llama esputo, ya eso llamamos esputo. Entonces, y escupen a la tierra, al suelo, eso está mal. ¿Por qué? Esas flemas que ustedes han escupido al suelo, con el tiempo, con el sol, seca, y cuando hace viento, ese polvo nos llega a la cara, a la boca, nos entra por las fosas nasales, por la cavidad bucal. Entonces no es escupir a la tierra, ¿no? No se debe hacer eso en la calle. Entonces, miren, el nervio frénico también interviene en esa acción de toser, es un reflejo, ¿no es cierto? Entonces, también interviene en ese reflejo de toser, de estornudar. Entonces, cuando ustedes están estornudando, también actúa el nervio frénico. ¿Por qué? Porque está inervando al diafragma. Expulsar el esputo, ya les he dicho, expectorar esas flemas, botar esas flemas, se llama expulsar el esputo. Y este es un mecanismo de protección de las vías respiratorias, porque cuando uno está con tos fuerte, ¿qué hace? Expulsar esas flemas y aliviar, ¿no? Esa sensación de tener algo trancado aquí en el tórax y botar, ¿no? Las flemas, expulsarlas. Respiración abdominal. Normalmente los niños y los bebés tienen respiración abdominal. A las mujeres embarazadas también su respiración es abdominal por la compresión del abdomen hacia el tórax. Entonces la respiración es abdominal en los niños y en las mujeres embarazadas. Entonces, miren, también en eso interviene el nervio frénico. En la defecación y en el parto, igual, en la defecación, cuando ustedes van al baño y están, por ejemplo, estreñidos, hacen esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces también gracias a este músculo diafragma y gracias al nervio frénico, porque también interviene, se contrae el músculo diafragma y entonces ustedes pueden empujar igual en el parto, ¿no? Las mujeres durante el parto se les dice puje, y ¿dónde hacen el esfuerzo? Hacen sobre el músculo diafragma. ¿Y quién está inervando al diafragma? El nervio frénico. Inerva en particular, dice, la cúpula pleural, el pericardio, el peritoneo subdiafragmático y la región hepática. Hemos visto que pasa por el vértice del corazón. ¿Y quién envuelve al corazón? El pericardio. Entonces está inervando al pericardio. Hemos dicho también que pasa por la cúpula pleural, ¿no ve? Por el vértice del pulmón. Entonces, y también que llegaba al hígado, entonces está inervando también al hígado y su inervación a la vena cava inferior. Entonces, también este nervio actúa en la circulación sanguínea. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en la vena cava inferior? Sangre sin oxígeno. Entonces, como este frénico está inervando a la vena cava, también va a participar en la circulación. Eso era el plexo. Falta un nervio. Hemos hablado solo del nervio frénico. Entonces, miren qué importante había sido, sus ramas, su inervación y su función. Van a aprender esas funciones. Tienen que aprender, ¿ya? No es difícil, ya les he explicado todo eso. Ahora, me falta una rama profunda o motora. Ya he hablado del nervio frénico, que era la rama profunda o motora. Falta una rama que se llama rama descendente, que está en este gráfico. Un momentito. No está aquí, está en este gráfico. Aquí. Miren, esta es la rama descendente. Esta es la rama descendente. ¿Qué pasa con esta rama descendente del plexo cervical? Se anastomosa con el nervio hipogloso. Miren, ¿se acuerdan que el nervio hipogloso daba una rama descendente? Esta es la rama descendente del nervio hipogloso y esta es la rama descendente del plexo cervical. Las dos ramas descendentes se están uniendo. ¿Cuáles? Del nervio hipogloso, que es el 12º par,
y la rama descendente de este plexo, que es el plexo cervical. Se unen, miren, ¿y qué forman? Esta asa. ¿Cómo se llamaba esa asa que formaba? Era el asa del hipogloso o asa cervical. ¿Lo hemos dicho? El asa del hipogloso o asa cervical. Y les he dicho que esta asa inerva a 3 músculos importantes infrayoideos. Incluso les he preguntado cuáles son los músculos infrayoideos. Eran 4, pero solo iba a 3. ¿Cuáles son? Homoyoideo, esternoioideo y esternotiroideo. Les he dicho que al tiroideo va el hipogloso con un nervio especial que se llama nervio tiroideo. Entonces, esta asa del hipogloso que se forma de la rama descendente del nervio hipogloso y la rama descendente del plexo cervical forman el asa del hipogloso o llamada también asa cervical. Y esta asa va a ir a inervar a estos 3 músculos infrayoideos, ¿no? Vamos a ver aquí el hueso yoides, al esternoioideo, el esternotiroideo, aquí el cartílago tiroides, y aquí atrás de la escápula al homoyoideo. A estos 3 músculos se está yendo esta asa del hipogloso o asa cervical. No se van a olvidar de eso también. Listo, esas eran las 2 ramas motoras o profundas. Ahora nos faltan las superficiales. Estas son más fáciles de explicar. Son estas. 1, 2, 3, 4. Va a dar 4 ramos cutáneos o superficiales que están aquí en este dibujito, miren. Están inervando a la piel de esta región cervical. Miren, están yendo a la piel del pabellón, a la región mastoidea, a la región occipital, región retroauricular, a la glándula parótida, a la piel de la región suprayoidea, a la porción transversa del cuello, a la región supraclavicular, a la región deltoidea. Ahí está. Entonces, estas son sus ramas. ¿Cuáles habían sido? Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello o cervical transverso y nervio supraclavicular. Estos 4 son ramos cutáneos o superficiales, o se llama también plexo cervical superficial. Entonces tenemos occipital menor, auricular mayor, estos 2, transverso del cuello y supraclavicular. Ahora vamos a ir hablando uno por uno. Ahí está, tenemos el plexo, miren, ahí están las 1, 2, 3, 4, las 5 ramas, ¿ya? El nervio auricular mayor, el nervio occipital, tenemos el transverso del cuello, supraclavicular y este último que hemos dicho que es el transverso del cuello. El occipital falta aquí, ¿no? No está en la imagen el occipital, pero es esta rama, ¿no? La rama mastoidea del nervio occipital. El occipital menor. Entonces, aquí estamos viendo al nervio occipital menor. Lo voy a marcar de amarillito. Aquí dice, este es el nervio occipital menor. Ahí está. Están haciendo del plexo cervical. Este nervio occipital menor va a dar ramos que van a ir, dice así, un ramo anterior, miren, y un ramo posterior. El ramo, ¿dónde van a ir? Este ramo anterior va a ir a la región mastoidea, porque aquí está la postmastoides del temporal. Entonces, el ramo anterior está yendo a la piel de la región mastoidea. En cambio, el ramo posterior va a ir a la piel de la región occipital. Por eso le han puesto el nombre de nervio occipital menor, ¿no? Entonces, primer ramo cervical superficial, nervio occipital menor. Este emite 2 ramos, ramo anterior, ramo posterior. El ramo anterior o mastoideo que va a la piel de la región mastoidea, y el ramo posterior occipital a la piel de la región occipital. El auricular ahora, el nervio auricular mayor. ¿Se acuerdan que este nervio se anastomosaba con una rama del nervio facial? ¿No? Hemos hablado de eso. Y va al músculo esternocleido, no, al vientre occipital del músculo occipito frontal. Eso hemos hablado. Entonces, yo tengo aquí, ahí está, el nervio auricular mayor, ahí. Igualito, va a dar rama anterior, miren, y va a dar rama posterior. Está yendo a la piel también, por eso se llama superficial. Entonces, este ramo anterior, dice, va a venir aquí a la glándula parótida, miren, a esta glándula. Entonces, cuando a ustedes les duela esta región de la piel,
les duela es ¿por qué? Porque este nervio auricular mayor está dando una rama que va a ir a recoger la sensibilidad, ¿no? Ahí, el estímulo doloroso. Ahora, la rama posterior, dice, va a la piel de la oreja, ahí está escrito, a la piel, tegumentos, dice, de la oreja y la región mastoidea, ahí está. Entonces, su rama anterior a la piel de la región parotidia y su rama posterior a la piel de la región auricular, del pabellón auricular y mastoidea. Otro, transverso. El transverso del cuello. Ahí está este nervio. Este es el nervio transverso, nace del plexo cervical. Y este nervio, miren, está cruzando la vena, dice, yugular externa. ¿Y dónde va a ir? Va a ir aquí a la piel de la región del cuello, hacia el músculo platisma, y está escrito, a la piel de la región suprayoidea y a la piel de la región anterior del cuello, ¿no? Ahí está. Dice, se comunica con el facial, aquí está escrito, se comunica con el facial. Y cuando se comunica con el facial, hemos dicho que va al vientre occipital, ¿no? Del músculo occipito frontal. Entonces, miren, este nervio que se llama transverso del cuello o nervio cervical transverso, ¿dónde va a ir? Dice, va a ir a dar ramos que van a ir a inervar la región suprayoidea, la piel de la región del músculo platisma, y va a ir a la región anterior del cuello, a la piel de la región anterior del cuello, y este se anastomosa, hemos dicho, con el nervio facial. Con el nervio facial. El último, nervio supraclavicular. Entonces tenemos al nervio supraclavicular, vamos a pintar. Ya, aquí está el transverso, miren, este es el transverso del cuello, ahí está. El auricular, el occipital, ahí están el occipital, el auricular. Estamos viendo aquí al supraclavicular, ahí están sus ramitas del supraclavicular. Este nervio supraclavicular va a ir a la piel de la región esternocleidomastoidea, ¿no? Aquí, a la piel de la región esternocleidomastoidea, a la piel de la región external, ¿no? Aquí, a esta región, a la piel de la región external, ¿no? Distribuye también entonces aquí sus ramos a la piel y va a dar algunos, miren aquí, para la piel de del muñón del hombro. ¿Qué es el muñón? Esto, ¿no? Esto es el muñón del hombro. Entonces, miren, el ramo o nervio supraclavicular está yendo a la piel de varias regiones. Supraclavicular, esternocleidomastoideo y del muñón del hombro. Del muñón del hombro. Listo. Comunicaciones. Este plexo en su trayecto, cuando está naciendo, cuando se está formando, hemos visto que es rama anterior de C1, de C2, C3, C4. Aquí se va a comunicar con un nervio que se llama tronco simpático. Ahí está escrito, con el tronco simpático. ¿Con quién más se comunica? Con el hipogloso. Ahorita hemos visto que se comunica con la rama descendente del nervio hipogloso para formar el asa del hipogloso e inervar a los músculos infrayoideos, esternoyoideo, esternotiroideo y homoyoideo. ¿Con quién más se había sabido comunicar? Con el 11º par craneal, con el accesorio. Entonces tiene 3 comunicaciones, con el tronco simpático, con el nervio accesorio y con el nervio hipogloso. Esas son las comunicaciones que tiene este plexo, con 2 pares craneales, 11 y 12, y con el tronco simpático. Listo, hemos terminado. Plexo braquial ahora. Un ratito, espérenme, voy a ver si es cortito. Si en la presentación está cortito, vamos a hacer hoy. Y si no, vamos a hacer la siguiente clase. A ver. Plexo braquial, ¿dónde está?
No, es un poquito largo. No, son 15. Ya. Ujú. Saben, son 15 diapositivas, no vamos a alcanzar a avanzar. Ya la siguiente clase, el día miércoles voy a avanzar esto y voy a hacer introducción de sentido del olfato, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar, ¿ya? Pueden desayunar si gustan, ¿ya? Y voy a subir la grabación de la clase en unos 15 minutos, ¿ya? Que les vaya bien entonces, aquí vamos a quedar. ¿Listo? Gracias, doctora. Ya, Hasta hasta luego, luego. hasta luego. Que les Hasta vaya luego, bien. doctora. Chao, chao, chao.